Sigamos con la segunda parte de los postulados básicos. En este vamos a hablar del postulado básico de negocio en marcha, que ya lo habíamos explicado hace un momento. ¿De qué nos habla el postulado básico de negocio en marcha? Pues eso de que nosotros damos por hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros abrimos una empresa, nosotros damos por hecho de que va a durar muchos años, o sea, no le damos una vida permanente, salvo en algunas ocasiones que tienen un objeto en específico y que en ese caso, pues, estas empresas se cierran una vez que ya se haya cumplido el objetivo. Sobre todo esto se puede dar a las empresas con fines que no que no sean lucrativos, que no tengan la obtención de ganancias, sino que su objetivo sea meramente social. Sin embargo, en caso de que no diga el acta constitutiva o la parte de la empresa que no se tenga un fin determinado, por lo general siempre damos una existencia permanente. Y al momento en que vemos una empresa ya con mucho tiempo, todos los usuarios de esa información o que tenemos alguna relación con esa empresa, damos por hecho de que esa empresa va a seguir existiendo por el paso del tiempo. Entonces, en este caso, el postulado básico de entidad económica nos dice eso, que damos por hecho, que se presume la existencia permanente, salvo prueba contraria. Por lo que esta información que nosotros vemos, pues se va generando por parte de las empresas y nosotros damos por hecho de que va a seguir con su existencia y con su trabajo permanente. En caso de que una empresa ya no tenga las condiciones para seguir subsistiendo, ya sea porque no tiene las condiciones económicas o porque los socios ya no están de acuerdo o porque vaya a sufrir algún tipo de transformación dicha empresa, nosotros al momento de generar la información financiera, dado de que todo damos por hecho esa existencia permanente, estamos obligados los contadores, en este caso los que generan la información financiera, a colocar en las notas a los estados financieros la, la posibilidad de que no exista esa permanencia, que vaya a desaparecer, que vaya a cambiar. Nosotros debemos de colocar esa información dentro de las notas a los estados financieros para que los usuarios puedan tomar decisiones adecuadas sobre los mismos. Y ahora sí, vámonos con los postulados básicos que nos hablan del registro o reconocimiento contable de las diversas operaciones. Tenemos el primer caso, el postulado básico de devengación contable, el cual nos dice que absolutamente todas las operaciones que afectan económicamente una entidad, ya sabemos que esas operaciones son transacciones, como lo vimos en los otros videos, transformaciones internas y otros eventos que, que afectan a la economía o puede ser para bien o para mal a la empresa. Y deben reconocerse al momento en que sucede. Ojo, al momento en que sucede. Y aquí hacemos énfasis en esto, independientemente de que hayan sido realizados para fines contables. ¿A qué nos referimos con lo realizado? Con el pago. Las operaciones se deben de registrar independientemente de que si hayan sido pagadas o no. Aquí un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer, mismo caso, tenemos nuestra empresa, tenemos nuestra empresa y esta empresa hizo una compra a los proveedores de mercancía. Compraron cajas. Como ustedes les he comentado, no soy muy bueno para dibujar. Bueno, compraron cajas, pero no pagaron porque las compraron a crédito. Las compramos a crédito. Entonces, esta operación se debe de registrar, sí o no. La debemos de registrar, sí o no. De acuerdo al postulado básico de devengación contable, sí. ¿Por qué la debemos de registrar? Uno, se le va a entregar mercancía a la empresa. En ese momento nuestros inventarios son mayores. Incrementaron nuestros inventarios, nuestro inventario vale más, nuestros activos valen más.
quiere decir que afectó económicamente la operación, aun y cuando no hemos pagado. Y otra cosa, compramos a crédito. Para esto, por ejemplo, a lo mejor a la persona que nos vendió la caja le pudimos haber firmado un pagaré. Independientemente de que le hayamos firmado un pagaré o no, generamos una obligación, generamos una deuda y eso afecta afecta económicamente a nuestra empresa porque le debemos más a nuestros proveedores, a nuestros acreedores. Entonces, acuérdense, las operaciones se deben de registrar en el momento en que sucede, independientemente de que hayan sido realizadas, paréntesis, pagadas o no. Otro caso, vamos a suponer que yo contraté con una empresa china la compra de ahora otra vez de cajas, pero en este caso sí les pagué. Les hice una transferencia electrónica y ellos mandaron el embarque de las cajas para que llegue a México desde China. Ojo, la empresa no ha recibido el inventario. Sin embargo, ya hizo una transacción. Ya la mercancía está en camino. En el momento en que se hizo el acuerdo, el negocio, que yo le pagué o le firmé el pagaré, sea la situación que sea, en ese momento ya automáticamente debemos de registrar nuestras operaciones porque ya ocurrieron los hechos. Tenemos una mercancía en tránsito y a cambio nosotros dimos dinero. Nosotros lo vamos a generar como un activo en tránsito. Al momento en que se reciba, se cambia a un activo normal, que en este caso también va a generarse un inventario. Acuérdense, este postulado básico es muy importante. Las operaciones se registran en el momento en que suceden, independientemente de que hayan sido realizadas o no y se registran en su totalidad. Este es un postulado básico que al momento en que empecemos a ver lo del registro contable va a tener mucha validez. Bueno, eso sería en otra materia, pero va a tener mucha importancia. Siguiente postulado, asociación de costos y gastos con ingresos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos a ver que una empresa, volvemos con el mismo caso, la empresa tiene costos y gastos. Por ejemplo, un gasto, la empresa paga la nómina de sus empleados, es un gasto. Paga los productos de limpieza para las oficinas o para las tiendas. Paga la renta, la luz, el agua de la tienda, de las oficinas, etcétera, etcétera. Y a su vez tiene costos. ¿Qué es costo? Por ejemplo, un inventario cuando se compra es un activo, pero cuando lo vendemos, este va a ser un costo de ventas, un costo de la mercancía vendida. ¿Por qué? Porque ya no existe, pero sin embargo, en su momento se pagó por ese inventario, se convierte en un costo. Sin embargo, todos esos costos y gastos que tenemos dentro de la empresa tiene una finalidad, generar ingresos. Pocas palabras, compro un inventario. ¿Para qué compro este inventario? Pues para venderlo. Cuando lo vendo, se convierte en costo. Costo nos referimos al costo de la mercancía que vendemos, que es la actividad principal del negocio, que en ocasiones hay empresas que también la producen. Acuérdense el ciclo en este caso, por ejemplo, del inventario que se compra. Se compra el inventario. Al momento en que se vende, existen dos procesos. Obviamente, uno, lo que nos costó adquirirlo. Que por ejemplo a mí me costó 20 pesos un inventario, pero yo lo vendí a 40. El costo, una vez mi inventario fue 20, ese inventario se convierte en costo. ¿Cuánto me costó? 20 pesos. Pero a su vez, yo generé ese costo y esos gastos con la finalidad de obtener ingresos. Por ejemplo,
el costo de la mercancía vendida fue de 20 pesos, pero lo vendí en 40 pesos. Generé una utilidad bruta, una ganancia bruta de 20 pesos. En este caso, si se fijan, nosotros todos los costos y gastos tienen una finalidad: obtener ganancias, obtener ingresos. Entonces, ¿qué nos dice esta NIF? Que todas las empresas, como se supone que la finalidad tanto de sus costos y gastos es obtener ganancias, es que compares los ingresos con tus costos y gastos para ver si obtuviste una utilidad o obtuviste una pérdida. Un ejemplo, tuve ventas por 500 pesos. Mis costos y gastos, estos en mayo del 2021, fueron de 400. Quiere decir que obtuve una utilidad de 100 pesos. Nos vamos al lado contrario. Tuve ventas en mayo del 2021 por 600, costos y gastos por 700. Quiere decir que aquí ya no tuvimos una ganancia, tuvimos una pérdida. ¿Por qué? Gastamos más de lo que vendimos. Tenemos una pérdida de 100 pesos. Pero hay algo aquí importante. Si se fijan, nosotros comparamos los ingresos, los costos y gastos del mismo periodo. Esto es bien importante. Obviamente, esto es lógico. Si yo quiero saber si obtuve ganancias o pérdidas, debe de ser dentro de un periodo, y este debe de ser el mismo periodo. Vamos a comparar las ventas que se obtuvieron en el mismo periodo, por ejemplo, en este caso, en el mes de mayo, con los costos y gastos que obtuvimos en el mismo periodo. Comparamos con los costos y gastos de mayo para que sea comparable. Sería ilógico comparar los ingresos de un periodo con los costos y gastos de otro. Entonces, para que sea congruente con la realidad y realmente se pueda analizar la realidad de la empresa, se deben de comparar los ingresos con los costos y gastos de una empresa del mismo periodo. Y eso nos dice este postulado, que se deben de asociar los costos y gastos con los ingresos que se generen en el mismo periodo. Ojo, el mismo periodo. Y aquí agrega otra vez algo independientemente de la fecha en que se realice. Aquí, ¿a qué se refiere? Acuérdense, por ejemplo, yo vendí una caja, la vendí a crédito. Quiere decir que yo todavía no recibo efectivo por lo mismo. Sin embargo, yo ya obtuve la venta, porque de acuerdo al postulado básico anterior de devengación contable, recuerdan, las operaciones se deben de registrar en el momento que sucede. Entonces, la venta se registra en el momento en que sucede. Por eso dice que los ingresos se deben de comparar con los costos y gastos del periodo en el que sucedieron, independientemente de que hayan sido pagados o no. Claro, que les quede claro eso. Entonces, comparamos los ingresos con los costos y gastos en el momento en que sucedieron. Por ejemplo, otro caso, yo compré productos de limpieza que se utilizaron en, en el periodo, sin embargo, yo no los he pagado, los compré a crédito. Yo los debo de registrar como costos e ingresos en el momento en que sucede, independientemente de que haya sido pagado o no, o en el periodo que haya sido pagado. Entonces, debemos de registrar y comparar nuestros ingresos con nuestros costos y gastos. Ojo, en el periodo en el que, clave, acuérdense, sucedieron. Seguimos con el siguiente postulado básico. Este postulado básico está muy fácil, ya lo habíamos platicado en anteriores diapositivas.
Si recuerdan, cuando hablábamos de la contabilidad, y de la información financiera, hablábamos que nuestra información financiera debe de ser cuantificada en términos monetarios. Ya eso lo vamos a conocer como valuación. Todas las operaciones que afectan económicamente a una entidad se le deben de registrar en términos monetarios. Es decir, acuérdense que son las transacciones, las transformaciones internas y otros eventos que le ocurren económicamente o que afectaron económicamente a una entidad, se le deben de cuantificar en cash, en pesos, con el fin de captar el valor económico de la empresa. Acuérdense lo que habíamos platicado, por ejemplo, en el caso de una transacción, pues si yo vendí, pues cuál es el valor de tu venta, debes de darte en inventarios. Transformaciones internas. Mi vehículo perdió su valor por la depreciación por su uso, lo debemos de evaluar en términos monetarios. ¿Cuál es el valor que perdió? Mi información financiera está sufriendo cambios a raíz de la inflación, como los otros eventos que platicamos. Debemos de cuantificar esos efectos en mi información financiera en pesos. Bueno, depende de la moneda y del país en el que estemos o en el que estemos generando nuestra información financiera. Podemos registrar en términos monetarios. Consistencia. Este es un postulado que debemos de valorar mucho y que a veces se nos olvida un poco, pero es bien importante conocerlo. En el caso de la consistencia, nos dice que a operaciones similares hay que darle el mismo tratamiento contable a través del tiempo, no hay que hacer cambios constantes. Por ejemplo, si llegó una situación, me baso en las normas y lo registré de cierta forma, ya debo de hacerlo de la misma manera. Un caso, por ejemplo, en el caso de las normas de información financiera, para el registro de inventarios, la NIF C4 nos dice que, por ejemplo, en su reconocimiento inicial, que después vamos a ver los registros, los reconocimientos, pero el reconocimiento inicial es cuando se registra el inventario por primera vez, nos dice que hay que reconocerlo a su costo de adquisición. Y en su reconocimiento posterior, que es el reconocimiento posterior, pues las operaciones que surgen posteriormente, ah, posterior después de que lo registramos la operación por primera vez, los cambios que se han hecho. Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos que registrar la salida de inventarios, por ejemplo, por caso de una venta, nos dice que podemos hacerlo por PEPS, por costo promedio, entre otros. Entonces, si yo elijo PEPS, año con año, debo de respetar el mismo tratamiento contable con la finalidad de ser consistente. O hacerlo por costo promedio, año con año, el mismo tratamiento contable con la finalidad de ser consistente. A todo tratamiento contable le vamos a dar el mismo tratamiento contable. En ocasiones se pueden hacer cambios, pero hay que tener cuidado cómo debemos de hacerlos y cada y cuándo se puede hacer siempre y cuando respetemos la norma, lo que viene la norma. Y por el día de hoy, le dejamos hasta aquí la segunda parte de la norma A2, postulados básicos, y en la siguiente acabamos de ver los demás postulados básicos que nos hicieron falta terminar. Muchas gracias.